La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Veníamos hablando de lo que era el estar en qué, cumpliendo unos pasos establecidos por Dios, que fue lo que Dios le envió a Moisés, para que Moshe lo pudiese hacer, lo hiciera. Esos pasos que Dios le indicó a Moisés para que él lo hiciera, fueron pasos en los cuales él duró 40 años, y el pueblo de Israel duró 40 años. Entonces, imagínense, mis amados hermanos, ¿cuál es el desierto de nosotros durante cuántos años? 40. Pero no es así, mi amado hermano. Todo depende de cómo tú dispongas tu corazón. Todo depende de cómo tú te dispongas a servirle al Señor. Amén. ¿Por qué? Habíamos dicho que habían 4 cosas. Que había una confianza, que había una obediencia, que había un enfoque, que ese enfoque debía ser en Dios y que ya no habían más excusas. Ya no habían más excusas. Llegó un momento en el cual ya tenemos que enfrentarnos a la realidad de las cosas. Ya es el momento donde yo o estoy o no estoy. Es el momento donde usted ya tiene que saber que usted pertenece a uno o que pertenece al otro. Pero usted no puede seguirle haciendo coquitos, ¿sí? Así por detrás al otro. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos servirle a 2 señores al mismo tiempo. Tenemos que servirle solamente a uno solo. Entonces, ¿qué ha pasado? Dios a nosotros nos ha dado un conocimiento, nos ha dado un entendimiento y nos ha dado un saber dónde, en el otro lado, en la parte natural, hemos crecido en la parte natural. Dios a nosotros no nos sacó de ese entorno. Dios a nosotros no nos dijo, es que mi mamá biológica tiene que ser la mujer santa, santa, santa. Dios a nosotros no nos sacó de algo allá y nos dijo, venga para acá. Y usted lo coloco aquí arriba, ¿sí? Usted está en este lugar aquí arriba y nadie más, usted puede hablar todo lo que quiera hablar, puede mirar todo lo que quiera mirar y nadie a usted lo va a molestar. No, mi amado hermano. Juan 17 es claro. Yo creo que esa es una enseñanza clara. Y tenemos que ir a ese devocional de Juan 17, mis amados. Así como también tenemos que ir al devocional del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque ahí está reflejado todo lo que Papito Dios, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que hacer. Es como decir los mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son para Dios, son en Dios, son por Dios. ¿Sí? Y los 6 siguientes es para la humanidad. Donde si la humanidad ama a Dios, sigue esos otros 6 con todo, no tiene que tener ningún problema. No hay ningún tropiezo. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso así en sus mandamientos. Mire, hablábamos de la confianza, ¿cierto?
Esa confianza la tiene Dios en nosotros, la tiene Dios en el líder. Y esa confianza la tiene también Dios en su pueblo. Dios también tiene confianza, así como me la da a mí como líder. Yo tengo también que tener confianza en Dios, en lo que Él escribió, en esto que está escrito, al igual que también tengo que tener confianza en el pueblo que Dios me ha dado. Esa confianza es importante. Y esa confianza me trae a mí una responsabilidad. Me trae a mí una responsabilidad. Miremos a ver qué es confianza en la palabra, ¿cierto? Miremoslo a ver. Yo estoy buscando en el hebreo confianza, pero no lo encontré, pero sí encontré el griego. Y el griego, ¿sí? Puede ser el verbo, como también puede ser el sustantivo. En el verbo está tarreo, T-H-R-R-E-O, que es confiar. Está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 6. Pero también está algo que me llamó la atención, ¿sí? Es tarseo, T-H-R-S-E-O, no tarreo, sino tarseo, que es estar alentado, o sea, tener aliento. Y es lo que nosotros Dios nos da ese aliento de vida para que nosotros, ¿qué? Nosotros verdaderamente lo conozcamos a Él por medio de su Espíritu. Y es así como también confianza en griego quiere decir peito, con TH. Peito, ¿qué es? Es un presente perfecto. Acuérdense que yo les he hablado a ustedes del infinitivo. ¿Y qué el infinitivo es el presente perfecto o es el pluscuamperfecto? Amén. Y es traer confianza. Es una confianza plena. Eso está en Mateo 27, versículo 43, y está en Romanos 2, 19. Es así como Dios también tiene el sustantivo, que es pepoites, que es persuasión, que es certeza, que es confianza. Y si usted va a parresia, que es P-A-R-R-H-E-S-I-A, que es aquella cuando usted ya, lo que le pasó a Pedro cuando salió y habló ante el pueblo con ese denuedo, con esa confianza plena que el Espíritu de Dios le estaba dando. Esa es parresia. Por eso, la palabra tiene diferentes connotaciones que tenemos que llevarla a la parte del texto y saber cuál es su contexto y no sacarla del contexto para que la podamos hacer verdaderamente como todos y no que se vuelva un pretexto. Y es así como Dios a nosotros nos ha enseñado eso. Fíjense que después de eso, ahí Él oyó. ¿Qué oyó Él? ¿Él qué nos dijo a nosotros? A nosotros, ¿qué nos dijo el Padre? Oíd, oíd. ¿Qué nos dijo Jesús? Oíd. ¿Qué nos dice el profeta? ¿Qué nos dice el apóstol? Oíd. ¿Por qué? Porque Dios oyó. ¿Ve? Pero en Dios ya había un compromiso, ya había un pacto. Eso está en Génesis 15. Si quiere vamos a leerlo. Génesis 15 creo que es el versículo 18, una cosa así, o 2. Es después de que ya él se queda dormido, después de que Dios le dice que haga un altar, ¿sí? Y en ese altar él coloque 3 becerros, ¿sí? 3 ovejas, ¿sí? Palomino y ¿sí? Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Sí. Entonces él ya le estaba dando esa indicación, ya le estaba diciendo eso que él había dicho. Porque es el pacto que Dios hace con Abraham en Génesis 15. Hay hace otro pacto también con Abraham, que es la parte de la circuncisión. Pero ese pacto que él hace, donde él le dice a él
que Él va a ser de naciones como mira el cielo y las estrellas, así va a ser su descendencia. Y en esa forma Él después, Él lo coloca a que lleve unos elementos para la ofrenda, ¿sí? Y viene el enemigo, que es, ahí dice, las aves. Esas aves querían llevarse la ofrenda. Óigame bien, ¿cuántas veces nosotros tenemos la bendición de Dios? Y porque se demoró 15 segundos, 20 segundos, una hora, un día, nosotros desechamos la ofrenda y dejamos que el ave se coma la ofrenda. ¿Qué hacía el profeta Abraham? No permitía nada, él estaba moviéndose para todos lados. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la bendición de Dios y el enemigo nos la quita? Si usted ha oído, ¿sí?, la parábola del sembrador, ¿qué sucede? Hay una semilla que cae encima de ¿dónde? ¿Y quién se la come? O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos perdido la bendición de Dios porque nosotros no sabemos proteger la bendición de Dios? Óigame bien, su bendición se puede convertir en maldición. Por eso Dios siempre quiere que nosotros no andemos en yugo desigual, o sea, que nosotros no andemos en yugo desigual, porque podemos perder la bendición y convertirla en maldición. Y es así como Dios, entonces dice, Él oyó, Él recordó su pacto y Él vio la necesidad de su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros le oramos al Señor? ¿Cuántas veces nosotros clamamos? Pero óigame bien, Él tiene confianza en lo que nosotros hacemos. Él tiene confianza en lo que yo estoy haciendo. Esta madrugada yo le decía al Señor, gracias, Señor, por haberme permitido estar en el sitio en que estoy. Porque eso una vez más me demuestra que tú tienes confianza en mí. Tú crees en mí. Tú tienes convicción en mí y tienes certeza. Luego yo también tengo que tener confianza en mis hermanos y tengo también que tener confianza en ¿dónde? En la palabra, en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu de Dios, que es la esencia de Dios. ¿Qué es la esencia de Dios? Y es así como entonces Él oye, Él recuerda, pero recuerden que Él en ese momento, antes de, Él estaba en infinitivo, o sea, Él era un verbo presente, perfecto. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Presente perfecto. ¿Por qué? Porque ese presente perfecto se puede disparar. Es la semilla. Y Él coloca en mí, ¿qué? El querer. ¿Sí? Pero al mismo tiempo también Él tiene tanta confianza que coloca en mí el Espíritu de Dios para hacer las cosas. Y es así como nosotros tenemos que empezar a vivificar ese poder de Dios en cada uno de nosotros. Porque nosotros no estamos aquí porque nosotros querramos. Estamos aquí porque Él nos trajo. Él nos trajo. Y Él nos está conquistando poco a poco. Él nos está redimiendo. Él nos está liberando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la gloria de quién. ¿Hasta ahí más o menos vamos? ¿Listo? Es así como entonces después nos llama a que nosotros seamos obedientes. Habíamos hablado en el anterior de la obediencia, ¿cierto? Entonces llega y le dice, ¿quién soy yo? ¿Cuántas veces nosotros, yo lo digo por mí mismo, he estado y le he dicho, Señor, ¿y es que quién soy yo? ¿Sí? Mire que usted me metió por ese camino y mire que estoy en este camino. Y si ustedes se han fijado, ¿sí?, va a haber un tema que se va a llamar mens sana in corpore sano. Entonces ahí yo digo, wow, Señor, ahí está lo que tú quieres. Que yo llegue a conocer tanto del cuerpo, ¿sí?, que cada persona que sepa algo del cuerpo, cada persona que sepa la administración de Dios, cada persona que sepa la psicología, cada persona que sepa, eso Él lo trae ¿para qué?
para que podamos explicarle al pueblo, para que cambie esa mente, para que esa mente sea llevada por el poder del Espíritu de Dios y haga un renuevo. ¿Sí? Ese renuevo, si ustedes lo saben, esa varita, cuando fueron Aarón y los otros príncipes y llevaron cada uno su vara, esa varita reverdeció y esa varita produjo unas hojitas alrededor de esa varita. Y después esas hojitas van creciendo, se van haciendo más hacia arriba, hacia el cielo, más hacia arriba, porque yo no he visto varitas de esas que tiran hacia abajo, ¿sí? Solamente la raíz. Y esa varita va hacia el cielo y se va haciendo. Esas hojitas que eran anteriores se vuelven tallito y así va creciendo hasta dar flores y hasta dar fruto. Y esa es la verticalización de Dios. Por eso dice que nosotros, que los caminos de Él y sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Porque Él no puede descender a nuestros pensamientos porque son humanos. Pero si usted lo mira en Génesis 2, ¿qué hacía Él? Él descendía al huerto del Edén. Entonces, ¿por qué sí podía descender al huerto del Edén y por qué no ahora en el mundo? Porque el mundo es mundo. Porque los vasos de honra no son vasos de honra, son vasos de deshonra. ¿Sí me han comprendido hasta ahí más o menos el quid de esto de la obediencia? ¿Sí? Entonces dice, vendría ese periodo donde esa persona, ese Dios mío, limpiaría por completo ese corazón herido. ¿De quién? Del líder. Ese te va a limpiar a ti, si tú eres líder, te va a limpiar, mi amado hermano. Va a limpiar tu corazón, va a limpiar tus problemas, va a limpiar tu aflicción, va a limpiar todo ese desierto, ¿sí? Que él, el líder, ¿qué pasó con el líder? Duró 40 años en el desierto. Él solo, oígame bien, él solo 40 años, para después acompañar al pueblo 40 años en el desierto. Pero ya él había obedecido, él ya sabía lo que había. Más adelante lo vamos a entender un poquito más. Amén. Y luego eso, Dios, fuera de que me limpia por completo, ese corazón mío que está herido, que también está herido él, y que está en Éxodo 4, versículo 1, él antepone las cosas y le pide al líder que él establezca con quién está, si estoy con Dios o estoy con el mundo. Y ese es el momento en el cual nosotros entramos en un proceso donde si usted considera que es muy importante lo del mundo, pues lógico, usted va a sufrir, mi amado hermano. Ese pegante que a usted le pusieron, ¿alguna vez a usted no le han puesto un vendaje gástrico donde le han puesto esparadrapo encima de la piel? ¿Cierto? Y cuando le quitan el esparadrapo, ¿qué pasa? ¿Sí? Uno llora, ¿sí? Y grita. ¿Sí? Pero es el agua, es el Espíritu de Dios, es el agüita que le echan a usted ahí para que pueda desprenderse el esparadrapo y no le arranque los vellos. ¿Sí me entendieron? Esa es la esencia de Dios, esa es la segunda parte de Dios. ¿Qué pasó con Job? Job vivió una experiencia. Job vivió una confianza que Dios le dio. ¿En dónde estaba esa confianza? Si has visto a mi siervo Job, ¿quién le estaba diciendo eso al enemigo? Dios. ¿Quién se lo estaba diciendo para que el otro le dijera, pero es que tú no me lo sueltas? ¿Y qué dijo Dios? Te lo suelto. ¿Listo? Yo te lo suelto. Es como decir, yo estoy casado y tengo mucha confianza y mucha fe en mi mujer, y entonces mi mujer va a estar en una fiesta, ella con unos amigos de la empresa o donde sea o como sea. ¿Listo? Y le digo yo, mire, mi amor, vístase bien. Venga, si quiere le ayuda a peinarse y si quiere le ayuda a pintarse los ojitos y todo, porque mi mujer tiene que ir súper elegante. Porque yo confío mucho en mi mujer. Y esa confianza es la que Dios tuvo en Job. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con este? Dijo,
así, sin nada, ¿qué me importa morirme sin nada? Empezó a darse cuenta de que el valor de las cosas no era en el valor terrenal, en el valor finito, en el valor de esa parte, ni en el valor de la vida terrenal, sino en el valor espiritual, en aquello que estaba, que él sabía que venía, ese camino que es el camino que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por quién, por Jesús. No puede haber otro camino diferente en donde nosotros estamos, mi amado hermano. Nosotros estamos en eso. Es así como entonces vino ese proceso en Job, ¿sí? Y recibió que la bendición que no esperaba. ¿Qué pasó con Job? ¿No recibió el doble? ¡Claro! ¿Sí? Óigame bien, y no se murió, no recibió el doble allá en los cielos, ni en la Jerusalén celestial. Es lo que él está esperando en este momento, que nosotros vayamos allá a eso, para encontrarse con nosotros y poderle preguntar: hola Job, mucho gusto, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuénteme qué sentías, porque es bonito. ¿Cuántas veces yo quisiera saber lo que le pasa a mis hermanos, ¿sí?, en su vida, para yo poderle decir al Señor gracias, y poderle decir: Señor, yo oro por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pero créame lo que yo no quiero ser asesor. ¿Por qué razón? Porque si me hablan a mí de algo, yo no puedo predicar ese algo. Y es cuando me manda Dios a que predique, y ahí sí que, ¿ve?, hay un terremoto. Amén. Fuera de eso, fíjense que eso pasó. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios con este varón? A ver, ¿qué hizo Dios con este varón? Antes de que él llegara a ver la zarza ardiendo, antes de que él llegara, él tomó una vara. ¿Por qué? Porque las obras de Dios siempre son antes de. Mi amado hermano. Muchas veces usted llega y se levanta y no sabe para dónde va, ¿cierto? Y usted coge y de pronto llega a un sitio y de pronto allá lo llevó el Señor. ¿Él qué hizo? A Moshe le dio una vara. Entonces cuando él le preguntó: ¿y esto? Le dijo: mire, tire la vara al suelo. ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos da la palabra de Dios, nos dice su palabra, estamos viéndola, estamos hablando, hemos dicho: Señor, yo creo en ti, yo soy ta. Como Pedro, ¿sí?, como Ananías. Hay cosas que hay que mirar. Vamos, yo pienso, yo lo analizo desde Génesis 3. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso me gustó mucho el tema y me pareció interesante. ¿Por qué? Porque esto me da a mí más confianza para poder hablar sobre esto, sobre la obediencia. Porque Él me está pidiendo a mí esa obediencia. Y en medio de esa obediencia, Él me está dando a mí una responsabilidad. ¿Sí? Que es cuando uno va a laborar, no a trabajar, sino a laborar. Usted dice: bueno, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Señor, yo vengo a trabajar. Vengo a que me dé empleo. Listo. ¿Ve? Y le dice el Señor: ¿y usted sabe manejar? ¿Sabe conducir? Claro, yo sé conducir. Entonces usted llega y se monta el carro, tiene una responsabilidad. Cuando usted responde, tiene que decirle si usted verdaderamente conduce bien o no conduce. Es un chacletón, como digo yo. Ese que arranca y inmediatamente a todos los pasajeros los manda para atrás y para adelante. ¿Ve? ¿Uno ha pasado? ¿No les ha pasado eso? Claro que sí. Nosotros teníamos un amigo que fue el que me enseñó a mí a conducir, y él siempre me decía eso. Entonces me decía: montes en aquel camión. Yo me montaba en el camión y cuando de pronto el tipo arrancaba, yo terminaba la mitad del camino botando las tripas por todos lados. Y es así como Dios a usted le está pidiendo una responsabilidad, así como se la pide a aquella persona que te va a dar una labor. ¿Sí? Así como Dios, cuando te coloca a ti para que tú empieces a estudiar, ¿sí?, Dios te coloca a ti para que tú seas una persona responsable en tu estudio y seas obediente en todo aquello. ¿Para qué? Para que en la medida que tú tengas esa obediencia, en la medida que tú camines en la verdad, en la palabra,
cada día crezcas más. ¿Por qué? Porque Él te va a enseñar más cosas. Día a día el Señor a nosotros nos va a estar enseñando cosas y más cosas. Eso hay que verlo, hay que mirarlo. En ese momento entonces es cuando Dios dispone en la obediencia mía que yo anteponga mis cosas naturales por las cosas espirituales. Que eso no lo entiende mucha gente. No lo entiende mucha gente. Yo creo, con lo que yo he hablado, yo pienso que de pronto, perdóname, Señor, de pronto el 90 o un poquito más no han llegado a ese proceso de inspiración, de revelación en Dios. Porque es un proceso, es algo que nace de lo profundo del corazón. Es algo que cuando usted, mire, ¿sabe cómo se prueba eso? Cuando usted da. Cuando usted empieza a dar, cuando empieza usted a pedirle al Señor que le dé el don de dar, y empieza usted a dar, empieza usted a saber lo que es el dar. Y en esa medida usted empieza a saber si verdaderamente estás haciendo esto que dice Dios, eres obediente. Por eso nos acercamos más a Dios solo porque Él ha tomado la iniciativa de enseñarnos a nosotros. Óigame bien, yo no he podido, yo creo que les hablé a ustedes la vez pasada, de que uno puede irse para una biblioteca. En el año 900 o 1000, ¿sí? La biblioteca de Constantinopla era la biblioteca más grande del mundo y la que más tenía libros para poder leer. Y usted puede quedarse ahí leyendo en esa biblioteca, ¿sí? Quedarse, y todo lo que usted va a aprender, mi amado hermano, es en lo humano, en lo natural. ¿No natural? Porque si de pronto usted está allá y le da de pronto un accidente cerebrovascular trombótico, y viene usted, los médicos lo sacan adelante y queda usted torcida la boca sin poder entender. Los que le da el Alzheimer, cuando si usted sigue leyendo la Biblia, la palabra de Dios, los científicos han llegado a darse cuenta de que los estudiosos de la Biblia tienen una parte en el cerebro, en el núcleo calloso, tienen una parte grande como una especie de tumor, pero no es tumor, es grande, ¿sí? Que es porque han estado leyendo la palabra, los otros no leen eso. Y han visto que solamente los que leen la Biblia son los que tienen ese crecimiento en esa parte. No sé si de pronto ustedes lo habrán oído, lo han visto. Es así como Dios demuestra a uno que el estar en la palabra de Él, ¿sí? Él nos lleva verdaderamente a conocer más, a acercarnos más a Dios. ¿Solo por qué? Porque Él es el creador. Fíjense que cuando yo estaba haciendo la oración y el canto, yo decía, Él me creó, Él me formó a mí, Él me hizo a mí a su imagen y semejanza. O sea, luego Él a nosotros nos hizo perfectos. ¿Quién nos hizo imperfectos? ¿Quién nos puso a sacrificarnos, a tener que romper lo que teníamos en Génesis 2, tener que romperla, porque creemos que lo que tenemos en Génesis 3, 4 y 5 es lo de nosotros, cuando eso no es de nosotros? Eso no es del ser humano creado por Dios. Ahora nos toca luchar, batallar. ¿Contra qué? Contra ese conocimiento, contra esa mente que dice la pastora que nos trajo hoy a enseñanzas. ¿Cómo se llama la mente? Esa mente que usted en un momento dado no entiende las cosas, no comprende las cosas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué les he enseñado o qué les ha enseñado Dios? No yo. ¿Qué les ha enseñado Dios cuando hablábamos del Espíritu Santo? ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 2 versículos? Ya lo leímos, pero léalo porque es que yo quiero que lean eso del 11 al 14. Porque es que en la medida, mire, es que esto es importante, no es por correr, es que tenemos que verificar, ver, bogar mar adentro. ¿Qué dice 2 Corintios 2? 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros,
pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando usted empieza a ignorar, a creer que no existe esa persona, ¿sí? Empieza a hacer cosas y a creer que lo que usted está haciendo está correcto cuando la palabra de Dios dice que usted está incorrecto. Por eso no podemos decir que nosotros no somos pecadores. ¿Cierto, Glorita? Porque todos pecamos. No hay ninguno que no peque. Y es así como Dios entonces nos lleva al Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y trajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados, llenos del bien de tu casa, de tu santo templo. Amén. ¿Somos saciados de qué? Del bien de su casa. Del bien de la casa de Dios, del templo de Dios. Somos saciados de esa cosa que Dios, de eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que trae? El Espíritu Santo nos trae a nosotros algo bonito. Él a nosotros nos trae algo que dice satisfacer. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo cuando Jesús estaba predicando y a cada uno le dio pan y pescado? Tanto les dio que ellos se sintieron tan satisfechos. La otra vez le comentaba aquí mi nieta, le di agua y dijo, hasta aquí nomás. La nieta de Cristian, de la pastora. Entonces, tanto Dios les dio para que satisfacieran, no para que fuesen llenos, ¿sí? en la forma de ellos, en el mundo de ellos, sino que se satisfacieron. O sea, de pronto, cada uno de pronto pudo haberse comido 2 pescados, 2 panes. ¿Qué hizo Dios con el pueblo de Israel cuando le estaban pidiendo carne y le estaban pidiendo pan? Les mandó el maná. ¿Pero qué les dijo? Si usted recoja lo que usted sabe. Entonces Dios nos dice a nosotros, usted aprenda lo que tiene que aprender. Cuando usted vaya, aprenda lo que tiene que aprender. ¿Qué es lo que se llama discernimiento de espíritu? Es cuando yo recibo un mensaje, discierno en el espíritu y tomo lo bueno y desecho lo malo. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Tomó lo bueno, la cantidad que ellos consideraban para ellos, ¿sí? Y desecharon lo malo. ¿Por qué? Porque al día siguiente eso iba a ser gusanos, putrefactos. Pero había un día que solamente podían coger el doble de la porción, porque había un día para descansar. Pero ese era el pueblo de Israel, porque ellos estaban bajo la égida de Dios. Nosotros estamos bajo la égida de la gracia de Dios, bajo la égida del Espíritu Santo. Y es así como eso dice la palabra, ¿cierto? Por eso Dios nos pregunta, ¿qué tiene usted, mi amado hermano? Cuando usted va a la presencia de Dios, ¿sí? Usted va con un corazón constricto y humillado. Y en ese momento usted en la oración entra en el proceso donde el Espíritu de Dios empieza a vivificarse, y es el Espíritu de Dios el que va a lo alto, el que acerca, como yo le dije otra vez, el que acerca lo que está arriba a lo que está abajo y coloca un solo plano, ¿sí? Donde va a estar el Espíritu de Dios hablando con Dios, conociéndolo de Dios, y Dios le está diciendo, dile que diga tal palabra. Y es cuando tú dices la palabra correcta y en ese momento esa palabra se manifiesta, se hace manifiesta, y es cuando viene la revelación y viene, ¿qué? La sanidad, viene todo de Dios, mis amados hermanos. Porque Él obra, Él ya estableció, no hay nada. O sea, yo no puedo estarles a ustedes hablando ahorita aquí, ¿sí? Y creyendo que Dios no está sabiendo lo que yo estoy hablando. Él antes de yo pronunciar la palabra, Él ya la sabía. Él ya la conocía. ¿Por qué? Porque Él la escribió, ¿dónde? En el libro de la vida de este siervo. En el libro de la vida de cada uno de ustedes. Vayámonos al Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado
no despreciarás tú, oh Dios. Amén. ¿Qué tenemos que tener? Corazón humilde, contrito, humillado, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que tener? Un espíritu, ¿qué? Quebrantado. ¿Cuál espíritu? El espíritu de nosotros, de cada uno de nosotros. Yo me imagino a Job, el espíritu quebrantado de Job. ¿Sí? Y óigame bien, y Job, todo lo que Job habló, tenía una sabiduría, wow, pero tremenda, tremenda. Él habló de una serie de cosas que muchas veces los científicos apenas en este momento lo están empezando a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es aquí donde Dios a nosotros nos capacita, mi amado hermano, para que nosotros tengamos un ministerio más efectivo y menos egoísta. Es que yo, como yo estoy acá y les estoy hablando a ustedes y ustedes están felices conmigo, entonces yo, Señor, yo. No, hermano, es Él el que está hablando. Son ustedes los que están recibiendo, ustedes son los que tienen que ir y predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que el pueblo también conozca de la palabra de Dios. Para que el pueblo pueda vivificar la presencia de Dios. Por eso te pide a ti una vara, por eso te pide a ti que tú tengas una paciencia. Por eso te pide a ti que tú tengas frutos de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengas dominio propio, para que tengas paciencia, para que tengas templanza, para que tengas todo lo que el Espíritu de Dios te va a dar como conviene. Como conviene. Si tú tienes dominio propio, ¿para qué el Espíritu le va a dar dominio propio? Si ya lo tienes. Pero sí necesita de pronto templanza. Entonces viene el Espíritu y te da templanza. Entonces deposita en ti la semilla, ¿sí? Y esa florecita, ese fruto, va a convertir en templanza. Y vas a ser una persona que tiene un temple fuerte, duro, resistente, ¿sí? Y que no se deja convencer de nada. Amén. Ahora, habíamos hablado de que Dios tiene confianza en nosotros. Luego también, en la medida que Dios tiene confianza, Dios también es obediente, ¿sí? Y también pide que también nosotros tengamos obediencia. ¿Por qué? Porque Dios no pide nada sin que Él lo haya dado. Eso sí es claro, mi amado. Si Dios pide obediencia es porque Él ha sido obediente con nosotros. Si Dios te pide a ti obediencia, te dice tal cosa, clama a mí y yo te enseñaré qué cosas grandes y ocultas que nadie conoce. En ese momento Dios te está haciendo a ti para que tú clames a Él, para que Él pueda ser obediente a ese clamor, ¿sí? Y te va a dar a ti lo que tú no conoces, mi amado hermano. ¿Sí han entendido? No hay nada, es lo que yo he entendido hasta ahora. Es algo que, no sé, a mí me nace. Dios colocó en mí las cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo tenga un propósito. Ese propósito me dice a mí que Él tuvo confianza en mí, ¿sí? Lo que yo tengo que tener confianza en su palabra para poder caminar en Cristo Jesús y en el poder del Espíritu. Si no, no. Y en esa medida que yo tengo confianza en lo que Él hace, que es lo que me da a mí el Espíritu, que me da a mí, que es la fe, la convicción y la certeza, ¿sí? Me hace que yo tenga una dirección hacia algo, que es lo que me revela a mí el Espíritu de Dios. La verdad, mis amados hermanos, la verdad no la sabemos nosotros, óigame bien, como humanos, hasta que no estemos en la presencia de Dios. El único que sabe la verdad es Dios. Y por eso nos envió el Espíritu para que nosotros andemos, ¿qué? Confiados en Dios, de que lo que Él a nosotros nos dice es verdad, verdad de a puño. Es eso, mis amados hermanos. Entonces, por eso el mismo Espíritu me va a revelar a mí, me va a discernir si lo que tú me dices es mentira o es verdad. No tengo que ir yo a buscar más cosas. Es el mismo Espíritu el que coloca en mí y me dice, lo que Él está diciendo no es. ¿Por qué? Porque de pronto, en vez de decir esto, los anhelos de Dios, dice, los deseos de Dios, dice uno, wow,
Él ya no está en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu te va a enseñar a ti a ser educado. Dígame, me enseña, me ministra, me reargulle y me educa. Si tú vas a la universidad y en la universidad, en vez de decir haya, te enseñan a que tú digas haya, y tú sales de la universidad, sí, y vas a una conferencia y dices haya, todo el mundo se va a levantar, va a abrir así los ojos enormes, dice, pero ¿cómo si en esa universidad siempre dicen es haya? Tienen un diccionario, ¿sí?, de la Real Academia de la Lengua Española, que ahora ya se convirtió, ¿cierto? Ahora ya entonces es que como allá dicen, como hay 1.000.000 de personas que dicen bukurgu, entonces vamos a meter aquí la palabra bukurgu, ¿sí?, y dice tal cosa. Es una palabra que se expresa en tal parte, en tal región, cuando no es del idioma. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Es así como Dios quiere que nosotros entonces tengamos esos frutos, para que de esta forma nuestro enfoque debe de ser ¿en quién? Es que nuestro enfoque tiene que ser en Dios. ¿Por qué razón nuestro enfoque tiene que ser en Dios? Por el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Por qué es necesario que me vaya para que venga quién? El Paracleto, ¿para qué? ¿Para que me enseñe de qué? Amén. Y me enseñe la verdad, ¿cierto? Para que todos podamos ser libres. Y es que eso es cierto, ahí está escrito. Entonces, usted no puede ser libre, mi amado hermano. Usted no puede ser libre, usted no puede ser, perdóname la expresión, cristocéntrico, si usted no tiene el Espíritu de Dios. Porque es un requisito sine qua non. Usted no puede entrar al estadio a ver un partido de fútbol si usted no lleva la boleta. Usted la pagó. No, usted la pagó. Usted va y la paga. Va y le dicen, bueno, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Luis Pinto, cédula Luis Pinto 13823. Tenga, Luis. Esta es su boleta para que usted pueda entrar. ¿Qué le dice el portero cuando usted va a entrar? Entrégueme la boleta, ¿cierto? Él no le dice a usted, ¿usted es Luis Pinto? ¿Sí? Solamente el conductor del bus, cuando usted monta en el bus, va de un lado a otro lado, ¿cierto? Se monta y dice, puesto número 5, sí, usted es, ¿cómo se llama? Luis Pinto, así Luis. Y tiene que mostrarle la boleta porque si no es de la muerte también lo sacan del bus, o no le ha pasado, ¿cierto que sí? Pasa. Entonces fíjese que hay una cosa que Dios mandó, Dios envió su palabra. Dios la tiene. Dios la escribió. ¿Sí? ¿Quién se la hizo? La hizo Moisés. Él la escribió. ¿Sí? Pero después Dios envió a su Hijo unigénito ¿para qué? Para que no abrogara su palabra, sino para que Él se deleitara en la palabra y nos enseñara la palabra. Pero había necesidad de que viniese alguien, y ese alguien, fíjense ustedes que si ustedes a veces ven los evangelios, a veces los mismos discípulos cometen errores y garrafales. Pedro, ¿qué le dijo al Señor? Yo no te abandonaré, moriré. Y estaba hablando, se cambió el idioma que tenía antes cuando estaba pescando. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Hagamos tal cosa. Después de que Pedro le dijo que él era el Hijo de Dios, le dijo a Jesús una palabra, y ¿qué le dijo Jesús? Dijo, apártate de mí, Satanás. No era porque Pedro fuera malo, perverso ni nada, sino porque Pedro estaba dejándose llevar por el espíritu del enemigo, que le estaba haciendo pronunciar palabra que no es. Por eso tenemos que tener un oído presto, un oído prácticamente bien cernido. ¿Por qué? Porque tenemos que discernir, digo cernido, porque tenemos que discernir, ¿sí?, lo bueno de lo malo. Saber diferenciar una cosa de otra. La oveja propia no diferencia la voz. Sabe cuál es la voz del pastor verdadero. Y eso es verdad. Pero nosotros, ¿cómo sabemos si el que me está predicando a mí de pronto está diciendo mitad verdad y mitad mentira? Acuérdese que si uno dice una mentira con una verdad, ¿qué sucede? Es mentira, ¿cierto? Porque está leudándola más. Es así como Dios entonces
nos lleva a que nuestro enfoque debe ser ¿en quién? En Dios. Ya que Él trae para nosotros, óigame bien, trae primero que todo, por intermedio del Espíritu, ¿el Espíritu qué es? Gozo, paz y prosperidad. Entonces, Él trae en nosotros un gozo. Segundo, fuera de que Él trae un gozo en nosotros, Él, fuera de eso, Él a nosotros nos invita a que nosotros seamos prósperos. ¿Prósperos en qué? Que nosotros seamos pacíficos. ¿Pacíficos en qué? En la promesa que Dios nos da. Porque la prosperidad son las promesas que Dios da a cada uno de nosotros. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? Donde le dijo, usted va a estar 400 años. Ahora quiero que lea el versículo siguiente, ¿sí? A esa promesa que Dios le dijo a Abraham, donde le decía, usted va a estar 400 años en esclavitud. Cumplió, ¿cierto? Le dio. ¿Para qué? Para que ellos pudiesen hacer cosas. Óigame bien. No era para que se pusieran a ponerse los zarzos, los collares y el buen vestido en el desierto. Es como si yo me voy para el campo, ¿sí? Y me llevo el vestido de paño que uso los domingos, ¿sí? Cuando voy a estar en el campo ya metido con el barro, con las vacas y todas esas cosas. Él lo que hizo fue que ellos adquirieran unos tesoros y esos tesoros pues más adelante eran los que le iban a servir para poder ser ¿qué? Lo que Él llevó a Moisés para que viera en el cielo y lo hiciera en la tierra, el tabernáculo. Porque el tabernáculo necesitaba un oro, necesitaba una plata, necesitaba unas piedras preciosas, necesitaba unas telas, necesitaba todas esas cosas. Y Él, ¿qué hizo? ¿Sí? Hizo que el mundo, que era el egipcio, esa tierra, te dé a ti para que tú le lleves, para que tú lo llevas, puedas vivir, vivas bien, ¿sí? Y le ofrendes a Dios. Ese es el don de dar. Tú recibes para dar. Y en la medida que tú des, en esa medida Dios te sigue dando a ti. ¿Para qué? Para que tú puedas seguir dando. Ese es un derecho de adquirir. ¿Sí me han entendido hasta ahora? Dios tiene para nosotros todo. Dios a nosotros nos ha colocado todo. Es así como yo lo veo, mi hermano. Yo no lo veo de otra forma diferente. Yo no lo veo de otra forma. Yo no lo veo de otra forma diferente. Por eso Dios quiere que nosotros nos acerquemos más a Él. Que nosotros empecemos verdaderamente a estar en la presencia de Él. Pero fuera de estar en la presencia de Él, si fuera de que nosotros nos acerquemos, Él te dice, ya no quiero más mentiras. Ya no quiero que me mientas. Porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? ¿Ve? Y es el rey de la mentira. Y si usted dice mentiras, ¿con quién está? Con el enemigo, con el otro. Si usted viene y hace lo que no tiene que hacer, no cumple, no es obediente, no sigue la obediencia, quita la confianza que yo le tengo. Por eso muchas veces el enemigo se aprovecha para que usted, cuando viene un proceso, un problema que le pasó a Adán y a Eva, en vez de decirle al Señor, Señor, aceptamos la responsabilidad. Yo la acepto como padre de esta casa. Entonces, ¿qué pasó? Se pusieron a esconderse. ¿Sí? No aceptaron la palabra. Y eso llevó a que tuviese que morir mucha gente inocente, mucha criatura inocente. Entonces Él te dice a ti, no más excusas. ¿Sí? Eso está en Éxodo capítulo 3, versículos 2 y 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran bendición. Porque, ¿por qué causa la zarza no se quema? Fíjese que nosotros cuando hablábamos de la confianza, hablábamos de que Él oyó, hablábamos de que Él recordó y hablábamos de que Él vio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios con Moisés? Le está hablando para que Él oiga. Y la palabra de Dios dice que Él oyó su voz. Y en el versículo 5, ¿qué dice? Y dijo,
no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Él limpia nuestro caminar, mi amado hermano. Él limpia tu caminar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue y lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús cuando Jesús iba a lavarle los pies? ¿Qué le dijo? Le dijo, no me laves, yo no puedo aceptar que tú me laves los pies. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, si no te lavo, no eres parte de mi redil. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Lájeme todo entonces, mójeme todo, lájeme hasta arriba, hasta abajo, todo lo que usted quiera. Pero Pedro se opuso al lavado y Jesús le enseñó que tenía que lavar los pies. Y tenemos todos que limpiar nuestro calzado, ¿sí? Porque Él lo hizo así, Dios se lo dijo así a Moisés. ¿Sí? No es por algo, ¿sí? Precioso, no es porque usted tenga los pies limpios, sino porque están contaminados, mi amado. Él tenía que limpiar los pies del líder. ¿Por qué? Porque lo iba a llevar a una caminata de 40 años. Y y allá donde él fuera, él iba a caminar, iba a pisar, y esa pisada que él iba a dar era de bendición ¿para quién? Para esa tierra, que es lo que nosotros hacemos cuando oramos por la tierra. La tierra gime por nosotros. Y nosotros tenemos que ir a orar por ella. Porque es nuestra función, orar, clamar, pedir, gemir. Es así como Dios verdaderamente nos lleva a nosotros. Amén. Y es así como Dios entonces nos lleva a que, primero, ¿qué le dice él al Señor? Señor, no soy apto. No soy nadie. Yo no, Señor. Yo no soy apto. Mira dónde estoy. Mire, estoy aquí en el desierto. ¿Sí? Estoy caminando aquí. La ropa que tengo de pronto es una ropa toda desaliñada. ¿Sí? Tengo una vara nada más, que es con la cual yo me puedo defender de los alimañas, de los animales ponzoñosos, toda cosa. Entonces no soy apto, Señor. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Cuánta gente escribe? ¿Qué nos ha pasado a nosotros con el noticiero? ¿Recuerdan que el noticiero dice, ¿y usted no sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Entonces, esa respuesta viene desde esa época. ¿Quién soy yo? Claro, él no sabía quién era en las manos de Dios. Él sabía quién era en ese momento, en ese instante. Él no sabía que Dios tenía con él un llamado especial y que él era el ungido que iba a llevar a un pueblo, a una situación, a una tierra que era tierra donde fluía la leche y la miel. Él no lo sabía. ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces uno le pregunta y le dice, Señor, ¿y quién soy yo? Hermano, queremos que usted le cante al Señor. Uy, es que yo no canto, yo ni en el baño canto, ya en el baño es una corneta, pero toda extraña. No, hermano, venga. Dios quiere llevarlo a usted a una situación donde usted va a disfrutar de la presencia de Dios. Porque Él a nosotros nos lleva a disfrutar de todo lo que nos da. El enemigo, Satanás, Lucifer, disfrutaba cantándole al Señor. ¿Y Dios qué hizo? Le dio a él conocimiento de música, una sabiduría en la música, de modo tal que él, cuando Dios le decía en la mente, le decía un silbido, él silbaba y silbaba el mejor tono que tenía para silbar. ¿Por qué? Porque Dios lo había colocado para eso. Entonces él tenía que funcionar por él, en él y para él. Pero él llegó un momento en el cual dijo, ya no es en él, sino él. Para mí, yo soy egoísta, ególatra, que es lo que hace el enemigo en cada uno de aquellos que buscan el mundo. Cuando hablábamos de las defensas, ¿sí? Hablábamos de esa parte donde crea un yo, un superego, un yo independiente. Y el enemigo disfruta con que usted tenga ese yo, porque ese super yo, usted es el que lo hace.
El enemigo lo que hace es meterle a usted en su mente más y más fuego para que usted sea más y más orgulloso y se queme. Porque la paga del pecado es muerte, es fuego, amén. Pero dice, ¿quién soy yo? ¿Cuánta gente escribe? ¿Cuánta gente paga por leer? ¿Cuánta gente busca conocer? ¿Cuánta gente quiere hacerse una autoimagen? ¿Cuántas veces usted oye de pronto ahí en los audios, en los videos de YouTube o de cualquier cosa de esos, de Instagram o cualquier otra, oye usted que hablan sobre cómo hacer que usted tenga una autoimagen, sea usted mayor, sea usted poderoso? Y pagan por eso. Cuando Dios, ¿qué te dice Dios? Ve al aposento, ¿sí? Y obra allá, ¿dónde? Allá en lo oculto. Allá en lo oculto, ¿para qué? ¿Y él qué va a hacer contigo? Te va a llevar a ti a que tengas luz, a que te conozcan. Dios también nos coloca a nosotros en lo alto. Dios permite que nosotros podamos ser mayores todo el tiempo. Él también está, pero todo depende de mi corazón. Fíjate bien, le estoy hablando del corazón, no le estoy hablando del alma, estoy hablando del corazón. El corazón es el alma más la conciencia, más la comunión con Dios. Y es así como Dios también quiere que nosotros vislumbremos al Dios creador. Cuando lo importante es que, lo que yo siempre he dicho, conocerlo, ¿sí? Entenderlo, tener sabiduría, o sea, saber en lo sabio, en la presencia de Dios, y para que Él, ¿qué? Para que Él a nosotros nos ilumine, nos lleve a una iluminación, a una luz tan grande que usted no necesita nada más. ¿Por qué? Porque usted puede leer y entender y comprender toda la sabiduría que viene de Dios. Toda la sabiduría que viene de Dios. Es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros seamos eso. Fíjense que eso es lo que Dios quiere. Fíjense bien, eso es lo que yo les digo a ustedes. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que ustedes, que cada uno de nosotros podamos verdaderamente tomar y amar tanto lo que Dios a nosotros nos da, que lo tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, allá arriba, ¿sí? En lo más profundo, allá donde no puede llegar nadie sino solamente el Espíritu de Dios. Porque habrán cosas de la mente que solamente podrá llegar el Espíritu de Dios. Y Él es el que nos va a revelar a nosotros la cosa. Y Él es el que nos va a nosotros a enseñar. ¿Cierto? ¿Listo? Por eso, yo hablo lo que oí hablar a mi Padre. Pero es necesario que me vaya para que venga ¿quién? El Consolador, el Espíritu, quien hablará por nosotros, nos convencerá del error y porque Él nos llevará a toda la verdad que solamente viene de Dios. Cuando hablábamos del Espíritu Santo, hablábamos de que el Espíritu Santo es ¿qué? El Espíritu Santo era suficiente. Está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. No. Hablábamos también de que el Espíritu Santo era indispensable. Está en 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 11 al 14. Cuando hablábamos de que el Espíritu Santo nos instruía, ¿recuerdan que les hablé sobre eso? La instrucción del Espíritu Santo. ¿Esto? Y esa instrucción del Espíritu Santo era abriendo nuestro entendimiento. Eso está en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Cuando nosotros hablábamos de que el Espíritu Santo nos revela los misterios de Dios, eso está en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 2. Y cuando nosotros hablamos que Él nos revela las maravillas de Dios, que está en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10, y está en Isaías capítulo 64, versículo 4, ¿sí? Él nos trae las palabras del Maestro, eso está en Juan 14, 26, y nos lleva ¿a dónde? Nos lleva por sus caminos. Eso está en Isaías, ¿sí? Capítulo 7, versículo 11. Eso sí, ya lo vimos. Por eso no he querido que lo leamos, porque ya se lo traje a ustedes cuando hablábamos de caminando en el Espíritu de Dios. Cuando hablábamos de caminar en Cristo Jesús. Cuando hablábamos de vislumbrar la gloria de Dios
Y cuando hablábamos de qué, de victoria en victoria, todo eso estaba, porque todo eso lo hemos leído. Aquí mi hermano Manuelito es el que le ha tocado que rasgar con su voz, ¿sí?, el espacio, el universo. Lo ha rasgado con su voz. ¿Para qué? Para que todos puedan oír la verdad, la que solo viene de Dios, la que nos convencerá del error, ¿sí?, porque nosotros empezaremos a habitar en la verdad. Para poder ser, ¿qué? Adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Amén. ¿Hasta ahí? Qué bonito, ¿cierto? Ahí vamos caminando poquito a poquito. Vamos caminando poquito a poquito. Yo sí les pido que no dejen apagar el fuego. ¿Sí? Que si están de pronto en una fogata, y si están de pronto por allá, de pronto en una casa donde hay un cuarto donde tiene de pronto una chimenea, sí, llévenla, una varita, lleven una maderita, lleven algo. ¿Para qué? Para que el fuego siga ardiendo. O sea, traigan el audio, óiganlo. Pídanle al Espíritu de Dios que los profundice más, que puedan ustedes saber más de lo que Sunergo de Dios le ha mostrado. Que puedan ustedes llegar, porque de pronto Dios los tiene a ustedes para que profundicen más. Así como Dios les ha hablado a ustedes por intermedio de la pastora, ¿sí?, les ha hablado de las hojas. ¿Sí? Qué enseñanza tan bonita, ¿cierto? Por eso es que tenemos que aprovechar este momento. ¿Sí? Aproveche, mi amado hermano. Aproveche la escuela, aproveche el momento en que usted está metida en la escuela, que dirige no doña Rita, sino que dirige el Espíritu de Dios junto con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que en la medida que usted, cuando salga de esa escuela, nadie, dígame bien, nadie lo podrá hacer usted tambalear. No porque usted se crea, sino porque sus raíces están bien cimentadas, bien profundas. Y usted está dando un fruto, que es un fruto que nadie lo puede coger, sino solamente lo puede coger los hijos de Dios y Dios. El enemigo no podrá nunca cogerlo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? A ver, Martín, ¿por qué el enemigo no puede coger los frutos que nosotros estemos dando? Pero no es así. ¿Qué otra cosa? A ver, piense. Yo sé que usted piensa muy bien. Bueno, váyanse a Génesis capítulo 3, versículo 15. 3, 15 y 16. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, sí, y entre su simiente y la simiente suya. Sí. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces a nosotros no puede coger el fruto que yo tengo, que es para Dios y para mis hermanos. ¿Sí me entendieron? ¿Por qué? Porque está alto. Está arriba, es vertical. Así el enemigo quiera, no puede. Y es cuando nosotros tenemos que tomar esa confianza, esa consideración, esa fe, ¿sí?, ese enfoque. Todo eso lo tenemos que hacer en Él. Me alegro mucho que no hayamos caminado mucho, pero sí, creo que de pronto pudieron entenderme. Pudieron entender el mensaje que Dios les manda, no que le mando yo, que Dios les manda. Oigan bien, son 50 páginas. Y vamos nada más en la cuarta. Voy a decirles por qué razón. Porque cuando he empezado a hacer series, siempre he tenido la convicción, ¿sí?, de que la serie, o sea, no es serie, es como decir 2 charlas o una charla. Y somos nosotros los que no debemos permitir que la luz se apague, para que ellos puedan también ser luz con nosotros. Amén. Cerremos los ojos, mis amados hermanos. Padre Celestial, gracias, mi amado Señor. Gracias, mi amado Padre. Yo de nuevo, Papito Dios, te agradezco, Señor, por mi cumpleaños, Señor. No esperaba llegar tan lejos, pero aún más espero llegar más lejos si es tu voluntad, mi amado Dios, para poderte servir, Señor, con todo mi corazón, con todo mi cuerpo, con toda mi alma y con todo mi espíritu, mi amado. Padre, yo te pido, Señor, que cada día, Señor, nos enseñes más.
Pero no que solamente nos enseñes, papito Dios, que nos des el entendimiento para poder obtener el saber en ti, mi amado Dios, en tu espíritu, en la sabiduría de tu espíritu, mi amado Dios, para poder tener esa iluminación, para poder tener esa luz que no permita que yo dude, Señor, sino que esté más y plenamente convencido de que donde yo estoy, cómo camino, cómo me formo, es porque tú diriges mi caminar, Señor. Porque tú lo diriges, Señor. Nadie más, Señor. Enséñame a discernir, Señor, el bien del mal. Enséñame a vislumbrar, Señor, tu presencia. Y enséñame, Señor, a caminar en ti, mi amado Dios, en Cristo Jesús, con el poder de tu Espíritu, mi amado Dios. Enséñanos, papito Dios, enséñanos. Cada día enséñanos, porque eso es lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que nuestra alma sea de ti, mi amado Dios. Por eso es que tú nos das de ti todo, mi amado Dios. Porque tú nos consientes, mi amado Señor. Llévanos con bien, mi amado Dios. Cuídanos, protégenos, Señor. Ministranos, Señor. Ministranos, Señor. Reargúyenos, Señor, y edúcanos. Edúcanos, que podamos hablar con la verdad. Por la verdad, que podamos hablar en la verdad y que podamos hablar para la verdad. Porque si lo hacemos, estamos en ti, mi amado Dios, en Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu. Gracias, mi amado Dios,